Pero esta mañana vamos a ver, hermanos, nuestra vida en tres tiempos. Tres tiempos de nuestra vida bajo el texto de Primera a los Tesalonicenses. Específicamente lo vamos a extraer de los versículos 9 y 10, únicamente versículos 9 y 10, pero tenemos que leer todo el contexto y es lo que vamos a hacer en esta mañana y vamos a leerlo juntos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo, está la salutación, vamos a leerla, ¿por qué no? ¿Verdad? Vamos a leerla, no la pasamos por alto, hasta el versículo 10, hermanos. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo, nos unimos al final, ¿qué les parece? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ustedes? Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todos juntos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, gracias nuevamente y en reverencia a Dios queremos clamar a ti. Queremos pedir a ti tu ayuda, Dios. Incompetentes, de verdad, incompetente me declaro para poder abrir tu escritura, pero Señor, en el Espíritu sabemos que nos guías, nos iluminas, nos das la potencia, Señor, el poder para poder conocer de tu voz. Padre, pedimos tu favor esta mañana, que tú nos ilustres, Padre, como un pueblo, un pedazo de tierra, Señor, se convierte de los ídolos a la luz y sus vidas son transformadas de una manera impresionante por el poder del Evangelio, del Espíritu Santo llegando a ellos y, Señor, dando un testimonio como muchos otros no se han dado, Señor. Ayúdanos a entender esta porción en Cristo, te lo pido, mi Dios. Amén. Pueden tomar su asiento. Gracias, hermanos. Bueno, este es un texto bastante grande, nos vamos a detener solamente en versículos 9 y 10 para extraer los tres tiempos de la vida de alguien que verdaderamente está creciendo, alguien que verdaderamente conoce del Señor. Pongamos atención a eso, pero déjenme decirles, al conocer a nuestro Señor Jesucristo, cuando tú has conocido al Señor Jesucristo, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, no podemos andar en la vida como si nada hubiera ocurrido. ¿Se dan cuenta de esto? Es imposible andar en la vida y decir que eres un creyente y que nada haya ocurrido. Específicamente debe haber cambios en nuestra vida, hermanos. Déjenme detener esto. Debe haber cambios en nuestra vida, ¿están de acuerdo? No puedes quedarte así. Si tú dices haber conocido al Señor Jesucristo, algo debe haber ocurrido, ¿cierto o no? Bueno, algo tiene que acontecer, al igual que en nuestras vidas físicas. Casi siempre se pone este ejemplo, pero es un ejemplo realmente muy al paralelo de lo que vamos a hablar. Sucede en nuestras vidas físicas, nosotros al nacer, hermanos, y con el tiempo
nos desarrollamos, nacemos, nos desarrollamos, crecemos, maduramos, ¿no es cierto? Es lo que acontece en cualquier persona, en cualquier bebé que nace. Es lo que esperamos, que estén madurando, que estén creciendo. No esperamos que todo se detenga solo por el simple hecho de nacer. Ahí van a quedar. Siempre esperamos el desarrollo, ¿de acuerdo? Cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando conocemos a nuestro Señor y Salvador, definitivamente, hermanos y hermanas, amigos, debe ocurrir algo importante en nuestra vida. ¿Qué piensan de esto? Cuando lo conocemos debe ocurrir algo importante, algo trascendental. Las cosas no pueden ser igual, deben ser diferentes. ¿Se dan cuenta? Muy importante. Y esto es lo que queremos observar esta mañana. Algo debe ocurrir en nuestra vida pasada, algo debió haber ocurrido. Tú conoces al Señor y algo debió haber ocurrido. Algo debe estar ocurriendo en nuestra vida presente, ¿no es cierto? Si Cristo está ahí, algo debe estar sucediendo. Hermanos, si no estaríamos enfermos. Y algo debe ocurrir en nuestra vida futura, ¿no es cierto? Porque la Biblia nos enseña que hay demasiadas promesas aún y pactos por cumplir. Entonces, algo debe acontecer también en nuestra vida futura. Esto es lo que pasó, lo que acabamos de leer, hermanos, es lo que pasó con los tesalonicenses. Algo ocurrió en ellos. Algunos de ustedes seguramente al ir leyendo sintieron la intensidad del texto y vieron que estaba hablando de ciertas personas que estaban impactando el mundo, ¿no es cierto? Cuando estábamos leyendo el texto. Esto es lo que pasa con los tesalonicenses. Y esta mañana vamos a estudiar bajo el pasaje de primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, 3 cosas que deben ocurrir en el transcurso de nuestra vida presente, en el transcurso de nuestra vida pasada, en el transcurso de nuestra vida presente, en el transcurso de nuestra vida futura, cuando conocemos a Cristo. ¿De acuerdo? Tal vez vamos a entrar a mucho contexto porque lo hay y al final entraremos a estos 3 puntos. Y esto lo encontramos en los versículos 9 y 10. Antes de observar, hermanos y amigos, estos 3 elementos de los que estoy hablando en Primera Tesalonicenses, es necesario que entendamos un poquito del contexto histórico de estos hombres, de estos que vivían ahí en Tesalónica. Entonces, permítanme brevemente contarles la historia de los tesalonicenses. Y digo brevemente, ya saben cuánto es de breve, ¿no? Mínimo vamos a estar 2 horas en la introducción. Aunque los maestros dicen, no, tienen que ser 5 minutos. Yo rompo esa regla por hoy o por todos los domingos, ¿verdad? No, vamos, la introducción es muy, muy bonita, hermanos, porque algo está sucediendo especial ahí con estos hombres, los tesalonicenses. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es la doctrina que Pablo presenta en estas 2 cartas, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Es una doctrina que el apóstol Pablo está presentando ahí en estas 2 cartas. Estas 2 cartas, si tú las estudias, si tú las lees, estas 2 cartas contienen más de 20 referencias en cuanto a este asunto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a su regreso, contiene mucha referencia, mucha información en cuanto a este regreso. Y hermano, este regreso es la esperanza, era la esperanza de esa iglesia y es la esperanza de esta iglesia, Iglesia Bautista Roca Eterna. ¿No esperamos a Cristo? Esperamos que venga, esto es una realidad. Muchas veces la iglesia se pierde y deja de pensar en este asunto, pero aun cuando tomas la cena del Señor, aun cuando lees Apocalipsis, aun cuando lees la Escritura, tú sabes que el Señor tiene que regresar. Él lo ha prometido, ¿no es cierto? Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no es cierto? No estén ansiosos, estén tranquilos. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para vosotros y voy a regresar por cada uno de ustedes. Qué promesa, hermanos. Dios, Cristo me ha prometido regresar. Yo estoy en espera de Él. A veces lo hemos platicado aquí, ansiosamente. ¿Quién ya quisiera partir, hermanos? No, yo no. Pablo decía, mi deseo más grande y ferviente es que yo pueda estar con el Señor, pero por causa de vosotros me es necesario también quedarme por amor a ustedes. Y hermanos, mientras estamos aquí en la tierra, nosotros debemos pensar, hay que seguir trabajando, siempre con nuestra mirada al cielo, esperando a que el Señor regrese. Lo ha prometido. Y si no regresa, hermanos, un día tal vez nos lleva antes, ¿no es cierto? Nuestro espíritu irá a su presencia, pero después el Señor... ya estoy entrando a otro tema. El Señor regresará por los que faltan, los que aún estén vivos, y aún los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo serán resucitados, y Él va a juntar a todos
su pueblo, hermanos. Pero el asunto es que esa es la esperanza de la iglesia, su venida, ¿no es cierto? Entonces, en primera a los tesalonicenses se menciona, al final de los capítulos, véanlo, hermanos, ustedes, es muy importante que estemos en esto, capítulo 1, versículo 10, observen, se menciona este asunto en el capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra y nos librará de la ira venidera. Ahí está, una observación al regreso de nuestro Señor, capítulo 2, versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Se dan cuenta? Otra vez vuelve a hablar de este asunto, capítulo 3, al final, versículo 13, o casi al final, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, santos para Él, que nos observe, santos al regresar, ¿no es cierto? Capítulo 4, versículo 17. También, luego, nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él en el Señor, el arrebatamiento, ahí está. Y luego capítulo 5, versículo 23, en su segunda venida, dos temas diferentes, obviamente, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así, segunda Tesalonicenses, tú puedes verlo ahí, hay mucha referencia en cuanto a este tema. La pregunta es, ¿qué piensan? ¿Va a volver? Nuestra conducta debe ser diferente, ¿no es cierto? Aunque vamos a hablar de los 3 tiempos de nuestra vida, nuestra conducta debería ser diferente. Deberíamos observar si hemos sido transformados por el Señor, hermanos. Nuestra conducta pasada, presente y futura debe mostrar signos de que somos realmente transformados por el Espíritu Santo, por Dios. Nuestra vida debe ser totalmente diferente. Entonces, ¿va a volver? Sí. Si vino la primera vez y vino súbitamente, vino hacia ellos, ¿no es cierto? Llega el Mesías, muchos no lo reconocieron. Juan anuncia su llegada en el Evangelio. Juan el Bautista anuncia su llegada, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como llegó súbitamente, estoy seguro que va a llegar súbitamente en su segunda venida, ¿no es cierto? Puede ser hoy, puede ser en unos instantes, hermanos. Puede ser que sea mañana, un año, en un mes, 10 años, no lo sabemos, pero va a regresar, hermanos. Entonces va a llegar y va a ser igual de sorpresivo su regreso. Seremos arrebatados tal como Él lo prometió, y regresará en su segunda venida con toda su iglesia. Pero vamos a ver la historia, hermanos. Vamos a ver la historia de los tesalonicenses. Está bellamente descrita ahí en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9. Déjenme leerles la historia un poquito a ustedes. Hechos 17, 1 a 9. Vayan, porque todo esto es información que nos ayuda a entender el texto, hermanos. ¿De acuerdo? Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9. Observen. Pasando por... Déjenme ir a mi texto aquí en la Biblia. Hechos 17. Dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Quiénes? Pablo y Silas, ¿de acuerdo? Ellos llegan ahí. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que Pablo siempre se acercaba a las sinagogas? Era su costumbre. Bueno, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, muy importante, por 3 días de reposo, ¿esto es cuánto tiempo? 3 semanas. Por 3 semanas discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Observen, él llega y ¿qué declara, hermanos? Él no llega y declara su palabra, ¿no es cierto? Él no llega, oye, pienso que las cosas van a ser, ¿no es cierto? Él dice que llega declarando y exponiendo. ¿Cuál fue el medio que usó? Las Escrituras, ¿no es cierto? Obviamente el Antiguo Testamento revela la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos deberían haber conocido Isaías perfectamente, cosa que incluso hoy en día desconocen o no quieren reconocerlo los judíos, algunos judíos. Entonces, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era ¿qué?
necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esto se lo está declarando a los tesalonicenses. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, ¿qué pasó, hermanos? Creyeron y ¿qué hicieron? Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, ¿cuánta gente se juntó ahí, hermanos? ¿Cuál fue el impacto? Un impacto fuerte, ¿no es cierto? Entonces, versículo 5, los judíos que no creían, algunos griegos, algunos creyeron, otros judíos, muchos creyeron, otros judíos pocos creyeron. Entonces los judíos que no creían, teniendo, ¿qué pasó, hermanos? Celos. Teniendo celos, y esto es la ignorancia espiritual, ¿no es cierto? Estaban quitando popularidad a estos hombres. Entonces tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Bueno, es que antes las iglesias no estaban como nosotros ahora. Muchas de esas iglesias se reunían en casas. Eran pequeñas iglesias que se reunían en casas. Llegan a casa de Jasón y procuran sacarlos al pueblo. Versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que ¿qué? Trastornan al mundo entero, también han venido acá. Observen, hermanos, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo veían a los cristianos de aquel tiempo? Gentes que trastornaban, ¿no es cierto? No es el texto que vamos a estudiar, pero estaban trastornando, modificando, estaban descomponiendo lo que para ellos era recto o derecho o equilibrado. Dice, ellos lo están distorsionando. ¿Quiénes? Los creyentes. Entonces gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Observen, están en contra de las leyes de nuestro emperador, diciendo que hay otro rey. ¿Quién es el otro rey que proclamaban los creyentes? Jesús, ¿no es cierto? Él es el rey. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás que hicieron, lo soltaron. Tenemos que observar, hermanos, qué estaba pasando con estos hombres, qué estaba pasando ahí en Tesalónica. Había problemas, ¿no es cierto? Era una iglesia buena, pero tenían problemas, había persecución, había oposición. No dejen pasar esto, hermanos, es lo que está narrándonos la historia aquí en Hechos. Entonces, Pablo estaba acompañado por Timoteo, estaba acompañado por Silas. Solamente pasaron ¿cuánto tiempo ahí, hermanos? En Tesalónica, 3 semanas en su segundo viaje misionero. Ellos pasan 3 semanas ahí. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que estuvieron 3 días de reposo, que en ese tiempo era ¿qué? El sábado. Entonces esas 3 semanas ahí estuvieron. Observen, esto es importante, ¿en cuánto tiempo, hermanos? Observen, él fundó una iglesia. 3 semanas. Esto es interesante, hermanos. Es interesante y me adelanto un poquito. ¿Cómo logró Pablo fundar una iglesia en 3 semanas? El poder del Evangelio. En alguien que creía en el Evangelio. En alguien que dio su vida por el Evangelio. Por eso les he dicho, hermanos, que el Evangelio es sumamente profundo. No es solamente recibo a Cristo y se acabó. Hay mucho más información. Recuerdan ya la historia, nada más por no contarla, pero de ahí se va a Atenas, ¿no es cierto? De Berea se va a Atenas, sale a otros lugares. En Atenas, ¿no es cierto que da un discurso impresionante de quién es el Dios que ellos no conocían y al cual adoraban? Entonces, él era fiel al Señor, él está dando un mensaje a ellos, está dando el Evangelio en su segundo viaje misionero. En 3 semanas, él funda la iglesia, y no solo eso, hermanos, sino que afirmó sólidamente la fe de estas personas, ¿no es cierto? Porque por eso llegaron ahí, por eso estaban ahí. Estos tesalonicenses son tratados por el Evangelio, tratados por el Espíritu Santo, tratados por la palabra, y sólidamente tienen una fe única. ¿Se dan cuenta? Tienen una fe única.
los acusaron de trastornar al mundo. Versículo 6. Si a nosotros nos acusaran hoy de trastornar al mundo, ¿seguiríamos adelante, hermanos? Bueno, a veces decimos que sí, yo creo que muchos seguiríamos, probablemente otros no seguiríamos. Todo depende de qué tan arraigado y cimentado estés en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, qué tanto creas, ¿no es cierto?, qué tanta fortaleza tengas en cuanto a la fe en el Señor. Pero a ellos los estaban acusando, ellos están trastornando el mundo. Y como consecuencia de ese alboroto, recuerdan que se armó un alboroto ahí, como consecuencia del alboroto enviaron, dicen Pablo, aquí hay muchos problemas, Pablo, tienes que salir, vete a Berea, capítulo 17, versículo 10, observen, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Observen, Pablo no perdía tiempo, hermanos, inmediatamente llega, ¿y a dónde voy? Otra sinagoga. ¿Se dan cuenta? Bueno, punto y aparte. Llega a Berea, después ustedes léanlo, llega a Atenas, capítulo 17, versículo 15, y después pasa a Corinto, capítulo 18, versículo 1, y es ahí donde escribe Pablo a los tesalonicenses, primera a los tesalonicenses, y la envía esta carta a los tesalonicenses por medio de Timoteo. Timoteo lleva esto allá. Entonces, se dan cuenta, si se dan cuenta, hermanos, esto fue algo sin precedentes. Lo que estaba ocurriendo ahí era algo sin precedentes. Fundó una iglesia en menos de un mes. Este sería nuestro deseo, hermanos. Solamente captemos aquí, muy importante, si somos verdaderos creyentes, deberíamos compartir a otros y ver por otros el crecimiento espiritual. ¿Se dan cuenta? Muy importante, hermanos. Lo que pasó aquí no es algo que nosotros no podamos hacer. Obvio, en los tiempos de Pablo, hermanos, era una cosa diferente, pero no dudo que el poder sea el mismo del Espíritu Santo. Es exactamente igual. Si nosotros leemos, estudiamos, escudriñamos la Escritura, vemos paso a paso, con lupa, cada palabra y entendemos lo que Dios nos quiere decir y lo compartimos a otros, esto va a traer impacto a las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo predica ahí por 3 semanas. Seguramente no solamente fue sábado, sábado y sábado, tal vez en medio de las semanas, todos los días estaba con ellos, ¿no es cierto? Era un impacto fuerte. En este caso, hermanos, el Espíritu Santo obró tan fuertemente que le permitió a Pablo hacer una gran cosecha de creyentes ahí en Tesalónica. Crece la iglesia y durante su estancia en Tesalónica, un gran número, como lo leímos aquí, un gran número de griegos, de mujeres y hombres creyeron, según Hechos capítulo 7, versículo 4, creyeron. Pablo entonces, ¿qué hace, hermanos? Con toda esa gente, comienza a alimentarlos, comienza a darles la palabra del Señor. Y no solo eso, hermanos, estos hombres, cuando empieza a alimentar Pablo a ellos, ¿qué dice el texto? Lo que leímos al principio, lleva el Evangelio, ¿y cómo lo recibieron? Con gozo. Lo reciben con gozo. Esto es también muy impresionante. Recibir la palabra con gozo, entenderla, comprenderla, creerla, sumamente importante, obviamente, insisto, por el poder del Espíritu Santo. La recibieron con gozo del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pues muchos con tantos problemas ahí podrían haber dicho que yo no quiero nada, yo no quiero nada. Observen, hermanos, algo, amigos, observen. El gozo en medio del sufrimiento y de oposición solo daba evidencia de algo en estas personas. Cuando recibieron con gozo el Evangelio y creyeron, daba evidencia de algo. ¿Qué era? Verdaderos creyentes. Piénsenlo, lo leemos, pero trasladémonos al contexto histórico. No era fácil la vida de ellos. Eran perseguidos, eran señalados. Los familiares que haz de cuenta, tú te conviertes y tu papá y tu mamá no, y los tíos y los primos no. ¿Hay presión o no? Ellos tenían esta clase de presión. La sociedad que estaba cundida en los ídolos griegos y romanos, ¿no es verdad que ellos estaban encima de estas personas? Sí.
pero ellos reciben con gozo a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento, y los declaraba como verdaderos creyentes. Esto es un signo de alguien que ha nacido realmente de nuevo. Incluía la presencia del Espíritu Santo que moraba en su interior, y por eso podían hacer este tipo de cosas, ser una buena iglesia. Entonces Pablo, preocupado por los tesalonicenses, recuerden que ya salió de allá, salió de Tesalónica, fue a Berea, después a Corinto. Bueno, preocupado por los tesalonicenses, manda a Timoteo desde Atenas para que le traiga noticias de los tesalonicenses. Y Timoteo le dice: Pablo, tengo noticias para ti, algo está sucediendo, están bien. Y tú dices: ¿cómo van a estar bien si ya están todos golpeados y perseguidos? Y sí, estaban bien, realmente la iglesia estaba bien, pero tenían algunos detalles, hermanos. En medio de la persecución, seguramente a muchos de ellos ya los habían matado, algunos de sus hijos habían muerto debido a esa persecución. ¿Se dan cuenta? Timoteo llega y le dice: Pablo, ellos están preocupados por sus familiares, por los creyentes que ya murieron, y tienen temor de que no tengan esa participación en el rapto y en el regreso de Cristo. ¿Se dan cuenta? Aquí empieza a encajar todo en los tesalonicenses. ¿Se dan cuenta? Ellos están preocupados. ¿Qué va a pasar con aquellos que ya murieron? ¿Qué va a pasar con estas personas, con estos hijos, con estos familiares que no participan en esta promesa del rapto y en el regreso de Cristo? Por eso Pablo les escribe ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, esto es, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo escribe esto a ellos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, y ahí le está dando la solución a ellos, así también traerá Dios con Jesús a los que los que durmieron con él, ¿no es cierto? Entonces tenían esa preocupación, y otros no. Otros, por el contrario, hermanos, lo que estaba pasando, estaban entusiasmados, estaban tan contentos, estaban tan convencidos del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que estaban descuidando sus labores, se estaban volviendo hombres desobligados en sus tareas diarias. Y Pablo también les escribe ahí, 1 Tesalonicenses 4, versículos 10 al 12, y dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que andéis en ellos más y más, y que procuréis tener ¿qué? Tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Trabajen, no se detengan, porque el Señor va a venir. Ustedes sigan trabajando, generen recursos. Y era algo muy especial, hermanos, porque en las cartas Dios les pide que ellos generen recursos para no solo cubrir sus necesidades, sino que también ellos cubran las necesidades de otros. Alguien está padeciendo, nosotros les ayudamos. Es lo que estaba pasando ahí en Tesalónica. ¿Se dan cuenta de esta clase de iglesia, hermanos? Bueno, entonces Pablo, con el deseo de corregir este tipo de detalles que estaban aconteciendo ahí en Tesalónica, escribe primera a los tesalonicenses y les hace ciertas observaciones en la carta. Entonces, por eso digo que no podía llegar al verso 9 y 10 sin explicarles todo esto, ¿de acuerdo? Empieza a hacerles ciertas observaciones. ¿Cuáles observaciones empieza a hacer? Daba gracias a Dios. Pablo estaba agradecido. Ahora sí vayan a su texto, hermanos. No sé si pusimos el versículo 2 aquí. Ahí lo tengo. Pablo daba gracias a Dios, no por bienes, dice, damos gracias a Dios, ¿qué? Damos siempre gracias ¿a quién? A Dios, ¿no es cierto? ¿De qué daba gracias a Dios? ¿Por los bienes materiales? ¿Por las cosas que tenían ellos? Recuerden, ellos estaban batallando, ustedes ya lo saben ahora. Ellos tenían un problema fuerte ahí en Tesalónica. Pablo estaba muy enamorado de estas personas. Los extrañaba, había pasado tiempo con ellos y les dice al Señor: doy gracias a Dios, no por lo que ustedes tienen, no por sus cosas, sino por lo que había hecho con ¿quiénes? Con los tesalonicenses, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Entonces, Pablo oraba por ellos, hermanos, y empieza a escribirles esto ahí. Déjame ir a mi texto. En Tesalonicenses empieza a escribirles esto
Y empieza a escribir. ¿Y qué podemos extraer brevemente de aquí, hermanos? Nuestro deber como cristianos es ser agradecidos, ¿no es cierto? Nosotros debemos agradecer por todo lo que Dios nos da, por los recursos que nos da, por la salud. No significa que no lo hagamos, ¿no es cierto? Todo lo que recibimos de las bendiciones del Señor debemos orar, y dar gracias, pero es más noble, hermanos, es mucho más grande para el Señor dar gracias por el bien de otras personas. Era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo estaba dando gracias por el bien de las otras personas. ¿Lo hacemos nosotros, hermanos? A veces hay necesidad en unas personas, sabes que sus hijos tienen batallas, sabes que tienen batallas financieras, sabes que tienen batallas espirituales, y cuando el Señor empieza a obrar, ¿qué dices? Tenemos que orar, hermanos. Señor, gracias. Gracias porque han reconocido a Cristo en sus vidas. Gracias porque están creciendo y están viendo, Señor, en ti tus bondades y tu misericordia y tu piedad. Señor, sígueles fortaleciendo. Eso es lo que estaba pasando ahí. Entonces Pablo oraba agradecido a Dios. ¿Cuántas veces? ¿O cómo lo hacía? Siempre y sin cesar, ¿no es cierto? Daba gracias a Dios siempre, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Y ahí está, hermanos. Versículo 2. Damos gracias a Dios por todos vosotros haciendo ¿qué? Déjenme regresar aquí. Haciendo, ¿qué es lo que hacía Pablo? No quiere regresar. Bueno, ¿haciendo qué? Haciendo memoria, hermanos. Haciendo memoria de vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Pablo da gracias a Dios haciendo mención de los tesalonicenses ahí en sus oraciones. Él hace el esfuerzo de recordar a los tesalonicenses. Esto es importante, hermanos, porque muchas veces a nosotros mismos nos cuesta trabajo recordar a los hermanos, ¿no es cierto? Y Pablo dice, haciendo memoria de ustedes. Lo cierto es que Pablo se acordaba de esta iglesia, hermanos. Pablo la tenía en su corazón y al acordarse daba gracias y sin duda, hermanos, tenía muy buenos recuerdos cuando trabajó en esta iglesia, cuando trabajó con ellos en esa congregación. Seguramente se acordaba de las pruebas, se acordaba de los conflictos. Todas esas cosas estaban llegando a la mente de Pablo al hacer memoria. Esto es lo que significa ahí. Él empezaba a recordar. ¿Cuántas cosas hay que recordar de nuestros hermanos? Pero a veces pasa, hermanos. Nuestra relación debe ser amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Debemos estar pensando y recordando a las demás familias, a los demás hermanos de la iglesia en sus conflictos, como Pablo lo hacía aquí, lo tenía presente, los recordaba porque les amaba, porque sus vidas de estos hombres en Tesalónica eran vidas productivas, ¿no es cierto? Estaban compartiendo a otros. ¿Por qué eran vidas productivas? Vamos a verlo más adelante. Pero ¿por qué eran vidas productivas? Lo leímos. ¿Qué estaba pasando? ¿Otros qué? ¿Escuchaban qué? Pablo decía, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Estamos escuchando de todo lo que estos hombres están haciendo en medio de ¿qué? De pruebas, en medio de conflictos, ¿no es cierto? Y en versículo 3, acordándonos, tenía la memoria en ellos y decía, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra, ¿de qué se acordaban? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Aquí está, vuestra fe, vuestro amor y de vuestra ¿qué? Constancia en ¿qué? En la esperanza. Muy importante, eso es lo que Pablo oraba, hermanos, en el texto. No, estoy acordándome sin cesar, me acerco al Padre y oro por esa fe, ese amor y esa constancia en la esperanza. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Qué nivel de oración, hermanos? De hecho, esta carta está dividida en 3 oraciones. Pero esta es una de las oraciones impactantes, hermanos, hablando al Señor de lo que hacían estos hombres. Entonces, son 3 las razones principales por las que Pablo se acuerda de esta congregación. ¿Cuáles son? Fe, amor y diría esperanza con esta constancia, ¿no? Son 3, hermanos. Por la fe, el amor y la esperanza que tenían los tesalonicenses en el Señor Jesucristo. La obra de la fe. ¿Qué es esto, hermanos? La fe, hermanos, no es únicamente lo que decimos que tenemos y creemos. Yo creo en el Señor. Esa es la fe que tengo. Creemos. Habla diferente aquí, hermano. La fe no es únicamente lo que decimos o creemos, también es lo que hacemos. Ese es el punto. Pablo está
dando gracias a Dios, recordando su fe. Hablar de la fe, hermanos, de la fe da testimonio de lo que pensamos. Cuando tú tienes fe, va a haber obras, hermanos, ¿no es cierto? Si no, la fe sin obras es ¿qué? Dice Santiago, muertas. Hacer la obra es dar convicción de que podemos practicar la fe. Cuando tenemos obras santas, damos convicción de que hay fe en nuestras vidas. Y la mejor demostración de la salvación son las buenas obras, hermanos, ¿no es cierto? Alguien que verdaderamente tiene la fe es alguien, no estoy diciendo que las obras salvan, esto lo hemos discutido mucho aquí en la iglesia, pero una demostración clara de la fe es las obras, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros, hermanos, conociéndonos bien, sabemos si hemos obrado o no correctamente. Tal vez algunas veces hemos visto necesidad y decimos, no, lo guardo. Esto no puede ser para otros, es únicamente para mí. Tal vez hemos visto necesidad y te has acercado, sí, aquí está la cobija. Esto es lo que está diciendo Pablo, la obra de la fe es por la que yo estoy recordando a ustedes, ¿no es cierto? Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y es cierto, el cuerpo que no tiene espíritu, ¿qué pasa? Está muerto, no siente nada, no puede obrar nada. Así también la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Santiago capítulo 2, versículo 26. Entonces, estas obras las hacemos no para ser salvos, hermanos, sino porque ya somos salvos. Nosotros obramos porque Dios ha trabajado en nuestra vida, somos salvos, y entonces mi fe tiene obras y mi fe no es una fe muerta. ¿Te das cuenta? Pablo entonces está orando por la fe de estos hombres, que no es una fe muerta. Después, ¿qué les dice? Acordándome sin cesar, aquí está, ya está, acordándome sin cesar, con Dios y Padre, de vuestra fe, del trabajo de vuestro, ¿qué? Amor. Ahora les va a hablar del amor, el trabajo de vuestro amor. Estos hombres tenían un trabajo en su amor. El amor, hermanos, nos motiva para hacer el trabajo cristiano, ¿no es cierto? Cuando tú trabajas dentro y fuera de la iglesia, no solamente en la iglesia, cuando tú muestras trabajo y lo haces por amor, estás mostrando una cualidad de la que Dios te ha dotado. Algo sucedió en tu vida. El trabajo prueba la fuerza de nuestro amor, ¿no es cierto? Cuando nos esforzamos, no nos pesa hacer algo dentro y fuera de la iglesia si hay amor. Y a estos tesalonicenses no les pesaba hacer algo, ¿por qué? Porque estaban llenos de ¿qué, hermanos? De amor. El que tiene amor está dispuesto a trabajar hasta la fatiga, hermanos, ¿no es cierto? No, es que yo ya lo hice 2 veces. Bueno, ahorita estamos trabajando aquí, vamos a pensar que alguien dijera, es que yo ya fui una vez, pues ¿por qué voy a ir si ya fui el lunes? ¿Por qué voy a ir el martes y miércoles? No, hermanos, el amor es estar dispuesto a trabajar hasta la fatiga. ¿Por qué digo hasta la fatiga, hermanos? La palabra amor, esta palabra amor en el griego, hermanos, se dice kopos en griego, y esto significa no solo trabajo, no solo un acto de gastar energía. Lo que significa es llegar hasta la fatiga, es lo que significa kopos, amor, la palabra trabajo, perdón, es llegar hasta la fatiga. Por eso Pablo decía, yo les recuerdo por su fe y por ese amor que lo tenían. ¿Hasta dónde, hermano? Su trabajo en vuestro amor, ¿hasta dónde lo tenían? Hasta que se cansaban, se esforzaban tanto. Era una iglesia ejemplar, eran hombres ejemplares, llegaban hasta la fatiga por ese mismo trabajo realizado. Entonces, ese es un amor que se ve, y no es un amor tanto que se habla, hermanos, no es un amor de sentimiento, es un amor que se puede mostrar. ¿Te das cuenta? Cuando alguien está, oye, pero ¿cómo logra hacer esto, hermano? Para mí, para otros, ¿cómo me ayudan en esto? ¿Cómo persevera en esto? ¿Y cómo trabajan duro en esto? Es un amor que muestran hasta la fatiga. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuánta falta, hermano, nos hace recuperar ese verdadero significado de trabajo y amor hasta la fatiga? ¿No es cierto? La iglesia sería tan diferente. La iglesia sería muy diferente. Y estos tesalonicenses estaban metidos en todo esto, hermanos. Pero esto fue lo que hicieron los creyentes del primer siglo acá en Tesalónica.
el amor no es palabrería, hermanos. El amor no son cosas de sentimientos. Es mucho más que eso. Se trata de una obra concreta haciendo el bien para otro. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Estoy haciendo el bien para otras personas. Y también implica, si es hasta el esfuerzo, hasta la fatiga, implica sacrificio, hermanos. Implica esfuerzo. Y estos hombres estaban dando esfuerzo, estaban dando sacrificio. Por eso Pablo decía, por la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Amar no es fácil, hermanos. Entendamos esto. ¿Qué implica? Si significa esfuerzo, significa negarte a ti mismo, significa esforzarte. No va a ser fácil, tienes que hacerlo. ¿Se dan cuenta? Pero a veces preferimos lo nuestro, hermanos. Preferimos atender lo nuestro. Y está bien, el Señor nos dice que ¿cuánta instrucción hay, hermanos? Al hombre le manda a trabajar, al hombre le manda a amar a su mujer, a la mujer le manda a estar ordenada en cada quehacer de su vida. O sea, ese es el orden. Pero el asunto, hermanos, es que cuando Dios transforma tu vida, debe haber este tipo de cosas. Una fe verdadera, una fe que se muestra en obras, un amor hasta la fatiga por otros. Y finalmente, ¿qué les dice? También les habla, una constancia en vuestra esperanza. ¿Y de vuestra qué? Constancia en qué? En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia significa perseverancia, significa persistencia. Constancia significa paciencia en el griego. Esto es lo que significa. Entonces ellos tenían también, estaba acordándose sin cesar de su constancia, estaba acordándose de su perseverancia. ¿Cuántos se podrían haber zafado ya ahí? ¿Cuántos podrían decir, no, ya no quiero más? Bueno, sucede hoy en día, hermanos. Sí, muchos dicen, no, ya, hasta aquí, se acabó, no puedo más, es demasiada la presión. ¿Te ha presionado a veces algún familiar? Muchos han experimentado presión severa, hermanos. Yo recuerdo con mi esposa perdió su familia por años. Hoy no vino su hermana, qué bueno, porque así puedo hablar de ella. Pero por años. ¿Por qué? Porque tienes que estar constante y la constancia va a traer sufrimiento. Vas a tener que olvidar a veces de tu familia y hacer caso a que tienes una familia. Yo diría, hermanos, si no se malentienda, pero esto es bíblico, yo diría que la familia más importante en la tierra es la familia en Cristo. Esa es la familia más grande a la que debemos estar atendiendo. Por supuesto que si compartes el Evangelio, todos los demás familiares en la carne, deseamos que el Señor también los llame, que participen de todo esto, porque para mí esto que estamos hablando, hermanos, es glorioso. ¿Qué clase de hombres no seríamos teniendo esa fe, ese amor y esa constancia en la esperanza? ¿Te das cuenta? Entonces Pablo está ahí diciéndoles, me acuerdo sin cesar de su constancia, de su perseverancia, de su paciencia. Y la paciencia, hermanos, es una virtud que implica fuerza, implica empuje, implica una lucha por salir adelante. Eso es lo que está ahí, una constancia. Están empujando, es una fuerza para llegar a dónde. ¿Qué dice el texto? ¿Una constancia para qué? ¿Para llegar a dónde? No, a la esperanza. ¿Te das cuenta? Están empujando. ¿La esperanza en quién? En Cristo y en cuantas promesas que nos ha dado, hermanos. Entre ellas, su segunda venida, el arrebatamiento, ¿no es cierto? Entonces ellos serán constantes, no importa, vamos a seguir adelante, no importa lo que esté pasando. Y Pablo los recuerda así, ¿no es cierto? Esto nos debe motivar para presentar una vida diferente ante la sociedad, hermanos. Muchas de nuestras familias, muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros amigos no creen nada de nosotros debido a una falta de fe, una falta de amor y una falta de constancia en la esperanza. Muchos dicen, ¿eso es el cristianismo? Y no vivimos para halagar a esas personas y mostrarles a ellos lo que el cristianismo puede ser. Esto es el efecto de mostrarle a Cristo nuestro amor y nuestro agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. ¿Te das cuenta? Pero eso es lo que nosotros deberíamos reflejar ante la sociedad, reflejar ante los familiares, hermanos. Esto va a impactar la vida de ellos. Esto sería un evangelio no hablado. Un evangelio donde tú por tus actos, por tus obras, por tu fe, por tu constancia, muestras lo que Dios está haciendo. Y por otra parte, hermanos,
También Pablo les dijo que conocía de su elección, versículo 4. Porque conocemos, ¿quién es este plural? Pablo, Timoteo y Silas, ¿no? Entonces, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra, ¿qué? Elección. Porque conocemos, eso es importante, hermanos. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La única razón por la que los tesalonicenses, piensen en esto, hermanos, podían lograr hacer las cosas que hacían, podían tener esa fe, ese amor, esa constancia en la esperanza. La única razón por lo que lo podían hacer es que se trataba de un pueblo, ¿qué, hermanos? Elegido. Dime si alguna persona que conoce al Señor puede entender la Escritura. No, hermanos. Que quede claro, y no quiero engañar a nadie de ustedes, si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida, no vas a poder entender las verdades bíblicas. No, las podrás en tu mente tratar. Yo recuerdo, hermanos, yo ya terminando la universidad, ¿cómo puede haber un Dios que haga un libro de este tamaño y nos quiera hacer bolas? ¿Por qué lo pone tan complicado? Yo no entiendo esto. Y ya todo un universitario. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Quién nos da la iluminación? El Espíritu Santo. Para tener esa iluminación requiero al Espíritu Santo. Y para tener al Espíritu Santo, ¿qué requiero? Conocer de Cristo, haberme arrepentido, recibirle en mi corazón, saber que Él, qué fue de qué me arrepiento, qué es lo que conozco de Él, qué hizo Él por mí, desde cuándo existe Él, cómo es Él, cuáles son sus propósitos, toda una gama de conceptos que yo debo de tener refinados en mi mente para poder decir, sí, Señor, te conozco y ahora sé que bajo esa elección, no por mi fuerza ni por mi poder, ahora bajo esa elección, tú me has hecho capaz de comprender la Escritura y de poder aplicarla y obedecerla en mi vida. Los tesalonicenses, hermanos, podían hacer esto porque Dios les había tratado como un pueblo elegido, les había llamado, los había elegido. No se trataba de gente que pretendían haber ganado, como ahorita lo decíamos, haber ganado la salvación por obras. No se trataba de ese tipo de gente. El texto nos lo está diciendo. Que Pablo llegó con ellos y llegaron con el poder del Evangelio y se lo compartieron a ellos. ¿No está diciendo eso el texto? No dice que se ganaron la salvación porque ellos eran muy buenos, sino porque recibieron el Evangelio, fueron transformados por el Señor, creyeron verdaderamente en Él. ¿Se dan cuenta? Entonces la única razón es que Dios los eligió, no por sus buenas obras, no por su amor, sino que sencillamente hacían todo esto porque eran, ¿qué? Elegidos de Dios. ¿Sabes por qué puedes amar a tu esposa? Yo decía amar a mi esposa y de verdad la amaba, de verdad, entiéndanlo. Pero era un amor en mi carne, un amor carnal, era un amor superficial. Pero cuando conozco al Señor, yo ahora bajo esa elección y ese llamado y esa transformación, empiezo a aprender a amar a mi esposa y aún sigo aprendiendo a amar a mi esposa. Aún sigo aprendiendo a amar a mis hijos. De hecho, sigo aprendiendo a amarlos a ustedes. Como ustedes están aprendiendo a amar a sus esposas, a sus hijos y a mí. ¿Se dan cuenta? ¿Esto debido a qué, hermanos? ¿A que somos tan amorosos? No, Dios nos ha dotado de atributos, reflejos de Él mismo, para que nosotros, siendo a imagen y semejanza de Él, nosotros demos a conocer que hemos sido elegidos y tenemos actos que dan muestra de una verdadera relación con el Señor en base a esta elección. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces la elección de Dios hacia ellos era algo que se podía ver. Cuando Dios elige a los tesalonicenses, era algo que podían ver. ¿Quién podía ver todo eso? Según el texto, 1 Tesalonicenses capítulo 1 del 1 al 10. ¿Quién podía ver todo eso? ¿Quién podía ver la elección de los tesalonicenses? No. ¿Quién? Pablo dice, es que yo ya ni tengo que decir nada. Ustedes son las cartas de presentación. ¿Quién veía todo eso? La gente. Toda la gente veía eso. ¿Te das cuenta? Porque eran elegidos del Señor.
se podía ver en sus vidas transformadas. Por eso, hermanos, no queremos ser la iglesia chantajista, no queremos ser la iglesia de 2000, 3000 y vanagloriarnos y decir que aquí estamos. Queremos ser la iglesia que nos hiera la Escritura, que como espada de dos filos penetre en nuestras vidas y nos haga ver que si no hay vidas transformadas, puede haber un razonable problema. ¿Y cuál es? Que no tengo una relación con el Señor, que Cristo no está morando en mí. Muy importante, porque el día que llegues al cielo y quieras tocar la puerta, no te vaya a acontecer que a ti sea quien te digan, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. No te conozco, no hay relación, yo no tengo una relación, no sé quién eres, nunca hablamos, nunca te relacionaste conmigo, nunca conociste de mi ser, de mi persona, nunca conociste de mis atributos, nunca conociste de mi poder. De hecho, me ignoraste y pensaste que lo sabías. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Me explico, hermanos? Es preferible entender las verdades de la Escritura y ser humildes y reconocer, Señor, no tengo una relación contigo. Ahora bien, no esperes que todas las personas crean esto. Pablo tenía un poder impresionante, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo levantaba iglesias, hermanos? Una y otra. Estoy estudiando con los hermanos, los trabajadores de la iglesia, a solas, colosenses. Pablo no levantó esa iglesia, pero qué impacto tenía en Colosa. ¿No es cierto? Una serie de mensajes a los colosenses para decirles, crezcan, desarróllense, en medio de las pruebas ustedes pueden crecer, ustedes pueden desarrollarse, salgan de su ignorancia espiritual, abandonen también los ídolos. Pero hermanos, no todas las veces, y no estoy diciendo que el Evangelio no tiene poder. ¿No has visto que a algunos les compartes el Evangelio y no hay poder? Puede ser que los que lo estamos diciendo no tengamos el Espíritu, no tengamos ese poder, seamos unos farsantes. Puede ser que los que lo estamos diciendo sí tengamos el poder, lo estemos compartiendo. Pero es el Señor quien toca el corazón, hermanos. No sé si me explico en esto. Es el Señor quien toca el corazón. El Evangelio el Evangelio nunca dejará de ser potente. Nunca dejará de tener esa potencia para transformar las vidas como lo ha hecho contigo y conmigo. El Evangelio ha transformado mi vida tan grandemente, hermanos, que cada día puedo ver mis deficiencias aún. No es que ya estoy completo, es que ahora siento un compromiso por crecer más, desarrollarme más y entender más, porque cada día que el Evangelio forma parte de mi vida, veo cómo, hermanos, no soy digno de poder tener en alto el nombre del Señor Jesucristo con muchos actos de mi vida y de mi pecaminosidad, porque mi carne aún está pegada a mis huesos. Este cuerpo no ha sido aún glorificado bajo la promesa que un día nos ha dado el Señor a todos los que hemos creído. ¿Me explico, hermanos? Necesitamos entender que el Evangelio tiene poder y que bajo esa elección que Dios nos da, podemos llegar a ver a que la gente, nuestro Dios, nuestras familias, la misma congregación vea vidas transformadas. La pregunta sería, ¿qué ve tu esposa de ti? ¿Qué ve tu esposo de ti? ¿Ve una vida transformada? ¿Ve la elección de Dios en tu vida? ¿Ve fe, amor? ¿Ve empeño en querer llegar a la esperanza, a las promesas que el Señor nos ha dado? La doctrina de la elección, hermanos, es una doctrina que se debe mostrar en la vida de los creyentes. ¿Te das cuenta? Si tú verdaderamente has sido elegido, ya me estoy pasando, hermanos. Perdón, y apenas llevo la mitad de la introducción. Ahora sí, la verdad. Pero es muy importante entender esto. ¿Sí me explico? Porque si no lo entendemos, hermanos, nada más vamos a textos sin entender por qué mi vida es en 3 tiempos. Pero el asunto es este. La doctrina de la elección es una doctrina que se debe mostrar en la vida de los creyentes. ¿Quién es cristiano? Todos vamos a levantar y vamos a decir, ¿quién cree en el Señor? Todos vamos a levantar la mano. ¿Quién ha aceptado a Cristo? Todos. Pero tu vida refleja esa elección. Tu vida refleja que realmente, porque hermanos, conocemos, estoy completamente certero por lo que oigo, veo, sus vidas, sus actos, su ejemplo. Hermanos amados de Dios, veo vuestra elección. No cabe la menor duda que tú eres una hija de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo ahí?
Pero ¿qué pasa en el interior de nuestras casas, hermanos? Pregúntale a tus hijos. ¿Qué pasa con tus palabras? Es más, ¿qué pasa con lo que hay dentro de tu mente? Que según el salmista dice, he aquí, Señor, no ha salido la palabra a mi boca y tú la sabes ¿qué? Salmo 139, tú la sabes ¿qué? Toda. ¿No es cierto? Me puedo ir al cielo, a lo más profundo de la tierra y ahí estás, ¿quién? Tú, conociendo todo de mí. Entonces no puedes escapar de lo que eres. Dios sabe todo de ti. Pero ¿qué sabe? ¿Qué es lo que la gente sabe de ti? ¿Qué es lo que puedes manifestar en tu matrimonio, en tu vida? Y aquí estos hombres, escuchen, ahora sí ven el corazón de Pablo, hermanos. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Eso es lo que significa ese texto. Conozco que eres un creyente, llamado por el Señor, que Dios te ha llamado al libro de la vida, que estás inscrito ahí. ¿No es cierto? No vamos a entrar a los debates y la elección. No. Esto es un debate, hermanos. Yo soy muy simple o muy simplista en este asunto. La elección existe. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué elige el Señor? No sé. De hecho, si quieren contratar a otro pastor, contrátenlo. No sé. No sé por qué Dios elige a unos y a otros no. Lo que sí sé, hermanos, es que ustedes se están oyendo. Y Dios es tan misericordioso que tú puedes decir, Señor, creo en ti. ¿No es más fácil eso? A ir e indagar y buscar y hacer debates y cuando el evangelio es mucho más importante. Cuando mi hijo que está al lado, y yo tengo mis propios hijos, hermanos, con mis propias batallas, y yo oro por mis hijos, por sus batallas, por sus luchas en cuanto a su crecimiento espiritual, si creen o no creen, yo tengo mis propias batallas. Esa es donde me debo ubicar, es ahí donde debo de estar tomando el poder del Señor y creciendo, no en debates, sino en cosas que realmente Dios me ha revelado en su palabra y en las cuales debo trabajar. Mis hijos y ustedes, hermanos, porque ustedes son parte de mi vida. Yo entiendo al apóstol Pablo cuando dice, hijitos míos amados. Pues muchos de ustedes son mis hijitos, míos y amados. Y no me puedes decir que no, porque sí son míos. Les amo, hermanos, les amo en el Señor. Si a veces hay cosas que no te gusta que te diga, es porque te amo. Porque tu vida tiene que ser, lo que dice Pablo, tiene que ser vista, tu vida tiene que ser conocida. Si te damos palmadas en la espalda para sentirte a gusto en la iglesia y decirte que todo está bien, estamos volviéndonos hipócritas contigo. No estamos siendo sinceros contigo. Yo no creo, hermanos, honestamente, que Pablo haya escrito esta carta y diga, la razón es que conocemos, y que a Pablo no le importara nada. El contexto, ¿qué me dice, hermanos? Llega, conoce a un grupo de personas, les comparte el evangelio, se relacionan con ellos en sus casas, en 3 semanas, lo empiezan a perseguir, lo sacan a otro lugar, él se va y está recordando, menganita, fulanito, me acordé de Fer, me acordé de Pepe, me acordé de Mari. ¿No crees que tenía Pablo corazón, hermanos? Y les escribe esta carta y dice, hermanos, ustedes sigan adelante. Las promesas del Señor son fieles, hay solución a estas dudas que ustedes tienen. El Señor va a hacer con ustedes grandes cosas. Sigan adelante, no decaigan. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Y lo mismo pasa con nosotros. ¿No has animado alguna vez a alguna familia en la iglesia? Pero qué importante es que puedas ver que esa familia es salva. Si le solucionas un problema, le tapas solamente un hoyo. Van a seguir destapándose más. Pero si le hablas del evangelio, si le compartes la verdad, si lo llevas a una verdad, aunque se molesten y digan, no, llévalos al evangelio y entonces encontrarán la plenitud en su vida, porque es en Cristo en quien confían. ¿Se dan cuenta? Entonces, no vamos a entrar a esta doctrina, ¿no? Simplemente, si soy creyente y digo que conozco a Dios y soy elegido, entonces muestra evidencia de esto. ¿De acuerdo? Pablo decía, conocemos, hermanos amados de ustedes, posiblemente la causa más grande por la que Pablo daba gracias es por la confianza de que sus lectores habían sido elegidos y llamados por Dios.
Por eso me detengo aquí un poquito más, hermanos. Pablo seguramente tenía tanta certeza en que eran salvos, que estaba tan agradecido con Dios, porque sabía lo que estaban haciendo, lo que estaban viendo, hermanos. Bueno, otras observaciones que Pablo les hace en esta carta es en el versículo 5. Esto lo vamos a ver en esta tarde, hermanos, o la próxima semana, porque pedí a un hermano que me está ayudando. He tenido mucho trabajo, pero pedí a un hermano que me ayude por las tardes. Pero si no lo vemos esta tarde, ahorita lo arreglamos, sino la siguiente semana. Sigue hablando Pablo, versículo 5, y les dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¡Wow! El evangelio no llegó a vosotros en palabras. ¿En qué llegó, Pablo? Pues no que tú eres el misionero, no tú eres el enviado. ¿En qué llegó? En el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Impresionante, hermano. Estas otras observaciones para llegar a estos 3 tiempos de nuestra vida que están en los versículos 9 y 10. Vamos a dejarlo ahí. Por lo pronto, ahora tienes que entender una cosa. Yo oro, y debemos estar orando unos por otros, estando agradecidos por lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Y si no están estas cosas en tu vida, si tú dices: no puedo orar por la hermana o el hermano porque yo no veo esas cosas en su vida, menos puedo orar por mí porque ni las veo yo en mí, ¿qué tenemos que hacer? Señor, crea en mí, ten misericordia de mí, trabaja en mi ser, Señor. Yo quiero ser una persona como estas, una persona que dé testimonio verdadero de haber sido elegido y ser transformado en su fe, en su amor y en su constancia en la esperanza. ¿De acuerdo? Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor, hasta este tiempo. Y, Señor, no queremos correr con ella, queremos comprenderla, queremos crecer en ella, Padre. Y te suplico, mi Dios, que nos estés enseñando cómo es que nuestras vidas realmente pueden ser transformadas, Padre, cuando el Evangelio ha sido recibido con gozo, aún en medio de dificultades, y se puede practicar, cuando hay evidencia, Señor. Padre, ayúdanos a comprender esto, y gracias por una salvación tan grande en Cristo nuestro Señor, al cual amamos y adoramos, siendo Dios mismo, siendo tú mismo. Padre, ayúdanos, por favor, que nuestra mente esté saturada de tu palabra, comprendiendo este ejemplo que los tesalonicenses daban al mundo, Señor. Glorifícate, Padre, en todo lo que hagamos, en Cristo Jesús. Amén.